con la misión de hablar un poco de en esta noche del Museo de la Literatura en la región de Murcia. Saavedra Fajardo nació en Algezares, o en la Alberca, en mayo de 1584. En 1612 se edita su obra más importante, La República Literaria. En ella el autor nos presenta todo lo que el saber humano había producido y adquirido en los libros hasta su época. En 1640 publica su obra más famosa, la titulada Idea de un príncipe político cristiano representado en 100 empresas, dirigido al príncipe Baltasar Carlos. Francisco Cascales lo conocéis como el licenciado Cascales, el antiguo Alfonso X el Sabio, donde estudiamos todos los que estamos por aquí, le han cambiado de nombre y era Cascales. Nació probablemente sobre 1564 y entre sus obras destaca en primer lugar la de tema histórico sobre la provincia de Murcia, titulada Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia. También escribió otro referente a Cartagena, que es el discurso de la ciudad de Cartagena. Tiene dos obras de crítica literaria, que se establecen como los principios de la ciencia literaria tal y como se concebían en los siglos de oro. Nos referimos a las tablas poéticas y las cartas filológicas. Inés Pérez de Hita, natural de Mula. Creó un nuevo género en la novela. María José Luz dice que no la creó, en la novela histórica, novela que se basaba en los argumentos de la época de la Edad Media. Y lo creó con su obra titulada La historia de los bandos segríes y el encerraje, más conocida por el título de Las guerras civiles de Granada. Con este autor empieza a conocerse en España la novela morisca. Salvador Jacinto Polo de Medina. Fue bautizado el 15 de agosto de 1603. Estudió también, como otros muchos, en el seminario de San Fulgencio y fue un hombre dedicado al saber literario. Prueba de ello son sus academias del jardín, que posiblemente sean el resultado de conversaciones literarias en una casa de la huerta propiedad de los marqueses de Espinarro. Otra obra importante suya es la titulada Ocios de la soledad. La más importante, El gobierno moral al helio. Y hay un detalle que nos toca a nosotros. Polo de Medina murió en 1676 aquí en Alcantarilla. Federico Valar nació en Pliego el 22 de octubre de 1831 y en 1870 fue nombrado su secretario de Gobernación. Cuando se retiró, entró de contable en el Banco de España y la fama literaria la adquirió por un libro que escribió, Dolores, que publicó cuando tenía 63 años y hacía referencia a la muerte de su esposa y la soledad que le causó su ausencia. En 1891 fue nombrado miembro de la Real Academia Española, pero no llegó a tomar posesión porque falleció antes. Más que como poeta y como escritor, como novelista, que tiene algunas cosas muy buenas, fue sobre todo un magnífico periodista. Fue muy cañero, muy luchador. Él ahí hacía unas campañas por medio de la prensa, pues, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida de las obreras de las fábricas. Contribuyó a la creación del Conservatorio de Murcia, la universidad. Era muy, muy cañero y de hecho fue director de Liberal, que posteriormente sería Línea. Tenemos a José Sergas, que nació en noviembre de 1822. Como muchos escritores murcianos, también estudió en el Seminario Mayor de San Fulgencio. Su obra abarca todos los géneros literarios. Entre las novelas destacan Dos para dos, El pacto secreto y La mariposa blanca. Pero posiblemente lo que Sergas nos legó más directamente nos cala sea su poesía. Entre estas debemos señalar los siguientes libros: La primavera, El estío, Flores y espinas y versos póstumos. Eleodoro Puche nació en 1885 en Lorca, estudió la carrera de Derecho, que no la ejerció nunca, y se dedicó al trabajo del periodismo y la literatura. Sus ideas radicales y socialistas le condujeron a la cárcel al terminar la guerra civil. Durante su vida no publicó nada. Posteriormente, de manera póstuma, le publicaron y destacamos los siguientes libros: el libro de los elogios galantes y de los crepúsculos del otoño, Corazón de la noche, Motivos líricos, colección de poemas.
Medina nació en Archena. A mí un escritor que me encanta por los temas que trata, y en su obra encontramos una poesía que pretende expresar los sentimientos y los problemas del huertano. Me estoy acordando de Cansera. Vemos cómo el poeta se acerca con toda fidelidad a la manera de ser, de vivir y de sentir del hombre de la huerta. Su obra más importante en poesía son Aires huertanos, y entre su obra poética figura también Alma del pueblo, La canción de la vida, La canción de la muerte y La canción de la huerta. Medina además fue autor de obras de teatro, entre las que figuran El rento, La sombra del hijo, El oscuro y El alma del molino. Frutos Baeza fue uno de los pocos escritores murcianos que se dedicaron al teatro exclusivamente. Se dedicó al estudio del teatro en la huerta del Segura y fue, pues, como diríamos, un recopilador de lo que eran las tradiciones. Frutos Baeza llama juegos a esto y cuya historia él estudia. Son textos cómicos que han sido reconocidos los huertanos en el transcurso de muchas generaciones: El médico, El caballero particular, El juego del cedazo y El Cristo del velón. Andrés Cegarra es una familia, porque está Andrés y su hermana María. Nacieron en la Unión. Bueno, este hombre enfermó pronto, no pudo seguir estudiando y entonces pues escribió lo que buenamente pudo. Pero de alguna manera fue su hermana María la que fue una magnífica poeta, fue profesora de química, catedrática de química. En la Unión también y doy un salto en el tiempo, Asensio Sáez, que era una persona entrañable, estuvo en la biblioteca alguna vez, hicimos un ciclo de escritores murcianos y participó él. Y ahora que está tan de moda el género microrrelato, él fue un antecesor de ese género. Además era microrrelato poético, tiene 2 líneas pero que son de una auténtica belleza. Carmen Conde, que fue la primera mujer académica de España. El tiempo es un río o un mar lentísimo de fuego. Y tiene también poemas del Mar Menor, que el libro es una delicia, el libro como formato y como contenido. Y su marido, Antonio Oliver, fue uno de los que iniciaron la institución de libre enseñanza, de esos que iban por ahí por los pueblos, por la barraca y... Alemán Sáez tiene sobre todo, es una persona del mundo de la radio. En aquella época la radio tenía mucha importancia, no había televisión, obviamente, y entonces en las casas estaba la radio puesta todo el día. Y el locutor era alguien más de la familia. Y él, pues eso, estudió Derecho, pero ejerció sobre todo como locutor. Tiene cuentos, tiene también novela corta, tiene también un título precioso, Cuando llegue el verano y el sol llame a la ventana de tu cuarto. Antonio Segado del Olmo, que en Mazarrón, el concurso de cuentos que ellos siguen haciendo, se llama también como él. Castillo Puche también tiene cierta vinculación, nació en Yecla, creo, ¿no? Sí. Tiene cierta vinculación con el Ayuntamiento de Alcantarilla porque estuvo un año de jurado en el certamen Jaracarrillo. Sobre todo su tema, una exaltación de la huerta, de la naturaleza, tiene poemas muy sensuales, muy coloridos. Yo, perdona, que es un inciso. Claro, este hombre escribió un libro que se llamaba La pajarodia, que todo el mundo le gustaba leerlo, porque estaban todos los personajes de Murcia con nombre de pájaro, y el truco era adivinar ¿a quién se refería? A quién se refería. Era una serie de poesía, una serie de poemas con pájaros, pero cada pájaro, yo me acuerdo de Victorino Polo, que era no sé qué, Curruquillo, no sé qué, no sé cuánto, y era la historia de entender. Sí, Miguel Espinosa es de Caravaca. En Caravaca es curioso porque pasa como en Molina, tienen una cantera de escritores increíbles. Y Miguel Espinosa, al parecer, esa persona murió joven, pero fue una institución en Murcia. Yo le he oído decir a mucha gente que se reunían en una cafetería, se llamaba Santos. Sí, claro, sí, la tertulia de Santos. Santos, yo claro, no lo recuerdo. Otro Miguel se llama Miguel Sánchez Robles, que es la persona seguramente que ha ganado más concursos en España. Lo que pasa es que se ha quedado ahí en ganar concursos y entonces ya la fase siguiente, publicar libros, tiene algo publicado y tal, Miguel Sánchez Robles. Luis Leante, que ganó el premio Primavera de novela y es también de allí de Caravaca.
José Ballester, que tiene una delicia de libro pequeñico que se llama Alma y guía de una ciudad. Es un libro pequeñico, una guía sobre Murcia, pero con anotaciones así, muy pintorescas, muy literarias. Bueno, sí, perdón. Sí, de los de esa época, Salvador, tenemos Salvador García Jiménez, que es uno de Cejín, y después está Salvador García Aguilar, que ganó el premio Nadal. No es de Molina, es de un pueblo de Alicante, pero vivió en Molina y la biblioteca de Molina le ha puesto su nombre. Y tiene su despacho además, lo ha reproducido entero. En Molina, Manuel Moyano escribe cosas magníficas. Aquí en Alcalmarilla. En la cantidad tenemos a Paco Rabadán. Tenemos a Juana Marín Saura, que es una magnífica poeta, que la hemos nombrado antes, Vega Cerezo, que es una magnífica poeta, tiene cosas increíbles. Lola López Mondeja, que ha publicado ahora. Pedro Guerrero me hizo a mí el prólogo de este libro. Pedro Guerrero. Sí. Está Vero García Montalvo. Sí, la viuda. Jerónimo Tristante, que es quizás el más conocido hoy por hoy, porque se ha adaptado alguna de sus novelas, La Casa Aranda, me parece, una serie de televisión que está... Bueno, ya, pero es de Cartagena. Yo, por ejemplo, tengo que aclarar que lo mío es vocación tardía, es decir, como antes las monjas o los curas, este se metió ya mayorcico, era de vocación tardía, y yo también soy de vocación tardía porque tuve que jubilarme para ponerme a escribir. La señora Maripaz, ¿tú me has visto alguna vez escribiendo algo? No, las muestras de los zagales. Y yo escribía pues eso, cartas al novio y a los amigos, pero yo un libro seguido no esto. Y básicamente, pues, procuro meter a vivencias mías, este es muy biográfico de mi familia, este menos, pero tiene también vivencias. Eso es inevitable. Es verdad que todo lo que... Eso sí. Sí, había leído un montón. Sí. Me muevo muy bien en el siglo XIX. Y entonces, yo lo decía el otro día, soy muy de Pérez Galdós, es decir, una descripción de vocabulario del arca de novia con las chambras, el no sé qué, el no sé cuánto, todo eso está aquí, ¿entiendes? No ya lo que has vivido, sino que te ha movido en un entorno de siglo, de un vocabulario, de una cosa que controlas. Llegué a tener 3 novelas en el ordenador metidas, Sí. bailando de una editorial a editorial, ¿no? Y cuando veía que no contestaban, pues me dabas poco tiempo, a lo mejor me di poco tiempo. Las 2 o 3 primeras novelas, de 5 o 6 meses, comencé a mandarlos a Amazon y lo autoedité por Amazon en formato de búsqueda. Yo no sabía en ese momento que al publicarlo en Amazon mata la novela, es decir, pierde cualquier opción de poder publicarla por una editorial tradicional. Con lo cual tengo 3 o 4 novelas, 4, que las voy a tener que autoeditar o coeditar como mucho. Ni publicaré, las tengo ahí guardadas en el ordenador, porque escribía por evadirme un poco. Y entonces decidí escribir me motivé por el tema de que yo quería transferir el conocimiento que teníamos en la universidad sobre el bullying, que sí que ya había publicado bastantes artículos a nivel científico, en revistas de impacto, ¿no? Ahora lo que se habla mucho del JCR, las revistas de alto impacto. Sí. Eso tengo bastante. Lo que piensa un autor de su obra, que teniéndolo delante, porque cuando tú tienes una obra y no tienes al autor delante, te empiezas a descifrar sus metáforas, hablo de poesía, y empiezas a pensar en un sentido interno tuyo. Pero cuando tienes al autor delante sabes el sentido que él le da, y eso hace mucho. Que vale, que a lo mejor no os interesa el sentido que yo le doy, pero sí, es lo que yo he querido expresar con mi obra.